Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una cita que tenemos todos los lunes a la 1:30 de la tarde aquí en Telemedellín. Hoy para hablar de reparación colectiva. Recuerden que nuestras líneas ya están abiertas, el 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, y la línea nacional 018.000 414099 para todas las personas también que estén interesadas en conocer su caso. Hoy tenemos a dos invitados bien especiales. Por un lado tenemos a Gloria Espinosa, ella es profesional, líder de reparación colectiva de la unidad de víctimas aquí en Antioquia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema, e igualmente a Julio Cuastumal, quien es el coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. Pero antes de comenzar a hablar de esta reparación colectiva, tenemos ya a Otoniel desde Bucaramanga. Bienvenido y muy buenas tardes. Otoniel. Don Otoniel. Bueno, por el momento tenemos algunos inconvenientes con don Otoniel, que nos está llamando desde la ciudad de Bucaramanga para conocer el caso que él tiene. Más adelante entonces lo vamos a atender y comenzamos entonces con Gloria. Bienvenida nuevamente a este programa y hablemos de eso, de la reparación colectiva. ¿Qué es exactamente? Muy buenas tardes, Diana. Reparación colectiva es la parte de la reparación integral y está asociada al conjunto de medidas de satisfacción, indemnización, garantías de no repetición, rehabilitación, a lo que tienen derecho las comunidades, grupos y organizaciones que han sido afectadas por el conflicto armado y que está representado en una reparación en términos materiales, simbólicos y morales. ¿Cuáles son esas medidas de las que se habla en la reparación colectiva? Bueno, cuando nosotros hablamos de las medidas a que tienen derecho los sujetos de reparación colectiva, estamos haciendo referencia a las medidas de satisfacción, de garantías de no repetición, de restitución, de rehabilitación y de satisfacción. Y tenemos la medida de indemnización, a la cual no acceden todos los sujetos de reparación colectiva, sino solo los grupos étnicos, que ya estamos hablando de una compensación en términos económicos. Gloria, vamos a darle entonces la bienvenida ahora sí a don Otoniel. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Otoniel. Cuéntenos cuál es el caso que tiene. Sí, quisiera hacer una preguntita pues personal en cuanto a un caso que yo tengo por secuestro y desplazamiento. Lo que pasa es que hace 3 meses me hicieron el PARE, sí, el pero PARE. No sé qué pasa a seguir, o sea, para igual cómo va mi proceso, porque me hicieron la llamada a pedirme unos datos para hacerme el PARE, pero no sé qué sigue después de eso. Claro que sí, don Otoniel, aquí le vamos a responder, por supuesto, a esa inquietud que usted tiene, y nos agrada mucho que nos estén llamando desde otros sitios del país. Julio. Muy buenas tardes, don Otoniel. Efectivamente, la unidad indica que ha recaudado una información relacionada con su caso, que es de desplazamiento forzado y secuestro. Ese PARI que usted comenta, efectivamente con lo que se pretende esto es determinar si se pasa a otorgar una ayuda humanitaria transicional como se le venía dando en otros momentos, o si más bien se pasa a desembolsar una indemnización. Aquí hay que precisar un punto y tiene que ver con
el monto máximo para indemnizar. Cuando hay dos hechos victimizantes o la persona sufrió dos delitos al mismo tiempo, el monto máximo para indemnizar es de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, si el señor sumados el desplazamiento con el secuestro superan los 40 salarios, van a desembolsar solo 40 salarios. El señor, a pesar de que llamaba de Bucaramanga, tiene que acercarse al punto de atención de Río Negro para efectos de que le determinen cuáles fueron los resultados de ese pari que dice que le hicieron hace 3 meses. ¿Por qué desde Río Negro? ¿El señor Otoniel tiene el caso ahí? El domicilio principal del señor Otoniel es Río Negro, pues por lo menos hasta la información que la unidad tiene. Si cambió de domicilio, se tiene que acercar al punto de atención en Bucaramanga para efectos de continuar con los trámites en esa ciudad, si es que ya cambió de domicilio. Es muy importante que todas las personas que nos están viendo, que tengan algún tipo de caso con la unidad de víctimas, actualicen esos datos, el teléfono, la dirección y demás, para poder, pues, que puedan actualizar, no solamente actualizarlos, sino también ir a la unidad para saber el estado de su caso, pese a que acá también se pueden comunicar con nosotros y les estamos haciendo un seguimiento a cada uno de ustedes, pero también si tienen alguna duda y no se han podido comunicar, hay unos puntos de atención que tiene la unidad de víctimas, no solamente en Medellín y Antioquia, sino en el resto del país. 441-2100 es el teléfono aquí en la ciudad de Medellín y la línea nacional 018-4140-99. Vamos a recibir la llamada de Luz Mary, que está aquí en Medellín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, niña. Cuéntenos. Para preguntarte que es que a mí desde el 2003, el 18 de septiembre, me dieron el pari, hice los talleres, hice todo y me dijeron que esperaran la indemnización. Y ya justo 2 años y nada que me dicen de la indemnización, nada que me llaman. Y yo soy una persona, ya tengo 52 años y yo soy muy enferma, que sufro asma ya crónica. Entonces me queda como tan difícil salir por ahí a mirar a ver qué hago. Sí, gracias doña Luz Mary por llamar y aquí le vamos a dar respuesta por supuesto a su caso, porque además tenemos a una persona de la unidad permanentemente aquí en el máster dando respuesta a todos esos inconvenientes, a todas esas inquietudes que tienen ustedes, Julio. Doña Luz Mary, efectivamente indica la unidad que usted se encuentra incluida por el decreto 1290 por homicidio de algún pariente suyo. Por esa situación de enfermedad en la que se encuentra la señora, este es uno de esos casos en los cuales se debe priorizar. La unidad se queda con el dato por el interno, porque ya no le falta ningún trámite para efectos del desembolso, pero dada su situación de enfermedad crónica, como comenta la señora, es probable que tenga que aportar un documento adicional donde demuestre que efectivamente está en ese criterio de priorización para efectos de que le prioricen el pago de su indemnización. Es decir, un diagnóstico, un certificado médico, todas esas personas que de pronto también estén en el lugar de doña Luz Mary, que tengan alguna enfermedad y tengan cómo demostrarlo, por supuesto, como le está diciendo Julio, ellos van a ser priorizados. También las personas que sean mayores de 70 años tienen este derecho. Y los discapacitados, y recordar que no es una fórmula médica, sino tiene que ser la historia clínica, un documento oficial que realmente acredite que tiene esa discapacidad, o en este caso de la señora Luz Mary, que tiene esa enfermedad crónica. Muy bien, hoy estamos hablando de reparación colectiva y tenemos acá a Gloria para que nos hable un poco acerca de este tema para todas las personas también que estén interesados en conocerlo. En este momento, entonces, ¿quiénes son los sujetos de esa reparación colectiva, Gloria? Bueno, son sujetos de reparación colectiva y de acuerdo como lo contempla la ley 1448 y su decreto reglamentario el 4800 del 2011, aquellas personas que se habían visto afectadas por 3 razones o por 3 situaciones fundamentales, que son los que llamamos las hipótesis de victimización. Una es la violación a sus derechos colectivos, la otra es el menoscabo de los derechos individuales sobre uno de los miembros de su colectivo. Aquí estamos hablando de líderes comunitarios o de estas personas que son muy representativas para la comunidad y que alguna afectación que hayan sufrido por causa del conflicto armado interno de alguna manera les afecta formas de vida comunitaria. Y tenemos esa violación sistemática de derechos humanos en términos individuales de las personas que hacen parte del colectivo. Entonces estamos hablando aquí cuando se presentan de manera recurrente los homicidios, el desplazamiento, las violaciones sexuales, el reclutamiento y que genera
temor y genera daños en una comunidad específica, en una comunidad, en un grupo o en una organización. Ya lo comentaba Gloria, Julio, pero ¿cuáles son esas personas o esas comunidades como tal que tienen derecho a esta reparación colectiva? Me refiero entre gremios a los periodistas, por ejemplo. Claro, eso es un ejemplo. Podemos tomar otro ejemplo, lo que ocurrió con la UP, comunidades indígenas, grupos sociales. Lo que indicaba la doctora es, además, es que estas personas se pudieron haber afectado no porque necesariamente ocurra un hecho victimizante contra todo el colectivo, puede ser incluso contra un líder de la comunidad, contra una persona que sea representativa para la comunidad, o de manera individual y sistemática, como lo indica la doctora. Reparación colectiva es el tema que tenemos hoy, pero también estamos atendiendo sus llamadas, no solamente si quiere opinar acerca de este tema, sino también acerca del caso que usted tenga, como me imagino que está llamando don Julio aquí en la ciudad de Medellín para averiguar el caso que tiene. Bienvenido. Don Julio. Buenas tardes. Buenas tardes. Es para hacer una pregunta sobre una parte de la ayuda humanitaria que a mí me venía junta y hace como un mes y medio me vino una parte, solicité la otra y no he recibido ninguna respuesta. Y quiero también preguntar sobre lo de la indemnización, que es que hay como una equivocación. Le dicen que hay el decreto 1290 ¿Sí? y que la ley 1448. Y yo declaré antes del 2011, entonces a ver qué me cobijaría, si la ley 1448 o el decreto 1290. En ese caso, don Julio, usted lo cobijaría el decreto 1290, pero acá tenemos a Julio, que es abogado y le puede dar una mejor respuesta a Julio. El señor está incluido incluso no solo con el decreto 1290, sino con una ley mucho más antigua, que es la ley 387, que también regulaba todo lo que tenía que ver con los desplazamientos por allá en el 97. El señor se tiene que acercar al punto de atención para efectos de determinar si sigue recibiendo ayudas humanitarias transicionales o si se requiere que se le haga el PARI para determinar si se le otorga la indemnización. Eso depende de la situación socioeconómica en la que se encuentre actualmente. Con relación a la norma que se le aplica, yo me imagino que su pregunta va encaminada a determinar cuánto es el monto por el cual podría ser indemnizado, y en este caso sería por 27 salarios mínimos. Con el nuevo decreto, ese monto de indemnización se disminuye a 17 salarios mínimos. Por eso es que es tan importante tener claro cuándo fue que empezó a hacer los trámites. Dependiendo de cuándo empezó a hacer los trámites, se le puede aplicar una norma o la otra. Entonces, insisto, tiene que acercarse al punto de atención para efectos de determinar si le continúan dando una ayuda transicional o más bien le entregan, entra el trámite para el desembolso de la indemnización. Muy bien, Gloria, ¿qué es el daño colectivo? Continuando con el tema de hoy. Bueno, el daño colectivo hace referencia a esas transformaciones negativas que sufren las comunidades, los grupos o las organizaciones por causa del conflicto armado. Entonces allí nosotros vemos una transformación en su forma de vida, en su vida cotidiana, en su forma de vida cultural que esa comunidad, ese grupo de organización tenía, en todo lo que es su parte económica, en la presencia institucional que había en esa comunidad. Es decir, hay un daño en todas estas formas que hacen que esa comunidad se comportara como una comunidad y que por causa del conflicto ya vimos viendo cambios en todos estos aspectos. Y eso hace que esa comunidad hoy sea un sujeto de reparación colectiva, si a bien ellos lo quieren, por supuesto. Nosotros aquí tenemos que partir de la voluntariedad de esa comunidad, grupo o organización, y qué es lo que pretendemos reparar a partir de la reparación colectiva, volver a recuperar esa forma de vida que tenía esa comunidad. Vamos a recibir la llamada de Liliana, que está aquí en la ciudad de Medellín, pero antes quisiera preguntarle muy brevemente a Julio, hablando de esa reparación colectiva, hay comunidades que de pronto se nieguen a hacerlo. Por ejemplo, la Fundación ha dicho que esa es una de las mejores formas de que se prioricen a todas las personas víctimas del conflicto en el país para que se puedan indemnizar más pronto. Sí, pero la Fundación más que todo le ha apostado o ha impulsado que de manera colectiva se tramiten unos procesos judiciales de restitución de tierras. Esos procesos judiciales, más que todo, es para, en términos de agilidad, de una cosa que llama economía procesal, que le llamamos así los abogados, para efectos de darle más agilidad al proceso.
Eso puede tener unas consecuencias positivas adicionales pues a la agilidad en cuanto a los procedimientos, y es que comunidades completas, por ejemplo la del Alto Andágueda, que fue titular de una sentencia de restitución de tierra recientemente, pueda, a través de un proceso judicial, sea más acelerado ese procedimiento de reparación colectiva que hace la unidad de víctimas, que recordemos que son una entidad totalmente distinta. O sea que el proceso de restitución de tierras colectivo no necesariamente tiene una conclusión que va a ser una comunidad reparada de manera colectiva. Puede tener esa consecuencia, y eso es lo que ha tratado la Fundación en algunos de los procedimientos judiciales en los que participa. Y hay que tener en cuenta entonces esta diferencia de reparación colectiva y restitución colectiva, que es lo que nos está explicando aquí Julio. Liliana, buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Liliana, ¿cuál es el caso que tiene? Mira, lo que pasa es que yo ya el 25 de este mes ajustaría 3 años que me dijeron que mi caso ya estaba incluido. He ido a la SUAU, que es donde tengo pues que averiguar sobre el caso, y la verdad no me han dado como mayor explicación, y esta es la hora que no sé pues si ya está incluido, porque no me han dicho pues nada más. Discúlpeme, Liliana, ¿cuál es el caso que tiene usted? El caso es por un homicidio que era mi esposo. Él lo mataron ya va a ser 14 años, y yo ya había mandado los documentos hace como 6 años o 7, y hace 3 que me dijeron que ya estaba incluido, y después no me han vuelto pues como a decir nada. Bueno, Liliana, pues a usted y a todos los televidentes les recordamos que aquí tenemos una participación de la Unidad de Víctimas y de la Fundación Forjando Futuros, pero es la Unidad de Víctimas la que se encarga de llevar todos estos procesos y estos casos, y también de hacerles un acompañamiento posterior a este programa. Así que a Liliana le tenemos ya respuesta acá, pero también va a haber un acompañamiento posterior, como bien lo decía. El caso de Liliana, como el caso de la señora que conversábamos ahorita, es un caso de decreto 1290, es decir, que empezó a hacer los trámites por allá antes de junio del 2011. En el caso de la señora Liliana se aplica un criterio de priorización que es como automático, y es el de precisamente las personas que llevan más tiempo realizando sus trámites deberán aplicárseles ese criterio de priorización. Sin embargo, las personas titulares a indemnizar tienen que tener un poco de paciencia, porque las personas son una gran cantidad de víctimas que están, como la señora Liliana, esperando a que se les indemnice. Si la señora en este momento tiene un criterio, como lo tenía la señora que llamó ahorita, que tenía una enfermedad crónica, con el cual se le pueda priorizar su caso, o sea, un criterio adicional al haber realizado un trámite desde hace varios años, si tiene ese criterio adicional se puede acercar al punto de atención para que le prioricen el caso. De lo contrario, hay que esperar hasta que la unidad de víctimas llegue al turno en el que le corresponde a la señora. Vamos a continuar con el tema de hoy, que es reparación en colectivo, y tenemos acá a Gloria, que es profesional de la Unidad de Víctimas en Antioquia, al respecto. ¿Cómo podríamos entonces decir que va la reparación colectiva acá en este departamento? Bueno, nosotros en el departamento de Antioquia tenemos 30 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 19 son comunidades y los otros son sujetos de reparación colectiva étnicos. Cuando hablamos de étnicos, pues estamos hablando tanto de indígenas como de afros. Sí. Y tenemos uno que, si bien es cierto, es un sujeto de carácter nacional, que es un RUN, tenemos un acompañamiento con una compañía que tenemos en el municipio de Envigado y que hacen parte de ese sujeto de reparación colectiva. Entonces, digamos que desde la dirección territorial también estamos apoyando. Nosotros al momento, a la fecha, tenemos 11 planes de reparación colectiva ya formulados, de los cuales tenemos 10 aprobados y están en implementación de medidas algunos de ellos. Hemos empezado con implementación de medidas fundamentalmente de satisfacción, que son las que son directamente competencia de la Unidad para la Atención a las Víctimas, y estamos en proceso de concertar medidas con las comunidades para poder formular los proyectos. Pues digamos que en los planes de reparación colectiva nos quedan como ideas muy generales de lo que las comunidades nos dicen cómo pretenden ser reparados o cómo quieren ellos ser reparados, que sea reparado ese daño que todavía se mantiene. Entonces estamos concertando con ellos para poder hacer formulación de proyectos y empezar pues como con el tema de consecución de recursos para poder implementar las medidas.
Adicionalmente, venimos apoyando a las comunidades o venimos trabajando la medida de rehabilitación comunitaria, que es la que tiene que ver con toda la reconstrucción del tejido social. Lo hacemos a través de la estrategia Entrelazando, hace parte de reparación colectiva, y lo trabajamos desde la segunda fase de la ruta de reparación colectiva, que es la fase de alistamiento. Lo que hacemos entonces nosotros desde Entrelazando es empoderar a las mismas comunidades. Ellos mismos seleccionan a unos representantes que los llamamos los tejedores o las tejedoras, y con ellos hacemos recuperación de esas prácticas culturales, resignificación de espacios, y adelantamos acciones para recuperar confianza dentro de las mismas comunidades. Entonces digamos que tenemos unos avances bastante significativos, sobre todo en ese aspecto, y venimos trabajando muy de la mano con los comités de impulso, que son los representantes de las comunidades para desarrollar la ruta de reparación colectiva, donde están comunidades que están muy empoderadas, creen mucho en el proceso de reparación colectiva, lo ven como la posibilidad de ellos poder recuperarse de ese daño comunitario que sufrieron, pero además lo ven como esa gran posibilidad de paz en su territorio. En apartado tenemos algunos ejemplos de reparación colectiva por el momento, Gloria. Sí, señora, sí. En apartado tenemos en Turbo. Nosotros aquí desde Antioquia pues lideramos estos 30 procesos de reparación colectiva, sí. Pero en apartado tenemos unos que son liderados directamente por la Dirección Territorial de Urabá, Darién. Y tenemos nosotros en Turbo pues uno que creemos que en Antioquia ha sido muy significativo, que es el de Pueblo Bello. Le preguntábamos por apartado a Gloria porque tenemos una llamada precisamente desde este municipio del Urabá antioqueño, y ella es Mirna. Muy buenas tardes, Mirna. Buenas tardes, niña. Mi pregunta es, en el 2010 me mataron un niño en la ciudad de Medellín. Entonces estoy preguntando a ver cómo va el proceso de mi hijo. Hace como 20 días me llamaron de allá de la ciudad de Bogotá y me hicieron una encuesta y no me han vuelto a llamar. Entonces yo necesito saber cómo va el proceso de mi hijo. Muy bien, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. A usted, desde allí, desde ese hermoso municipio que tiene el Urabá antioqueño, los invitamos a todos para que nos llamen. 018-041-4099, esa es la línea nacional. ¿Ya tenemos respuesta para ella? La unidad de víctimas indica que está en un estado de cuadro para pago. Eso más o menos entendámoslo de la siguiente manera. Antes de desembolsar el dinero, la suma de dinero por parte de la unidad de víctimas se pasa por una serie de etapas, porque la unidad de víctimas no tiene esos dineros en ninguna caja menor, ni los maneja directamente esta entidad. Cuando pasa este estado de cuadro para pago es que ya pasó una serie de filtros y lo trasladan a la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá hacen las solicitudes al Ministerio de Hacienda para efectos de desembolsar unas sumas de dinero a X cantidad de víctimas por una X cantidad de dinero. Entonces, si a usted la llamaron, como indica, hace aproximadamente un mes, la unidad de víctimas, como está en cuadro para pago, desde Bogotá está realizando los trámites internos para efectos de que el Ministerio de Hacienda desembolse esas sumas de dinero, que eso puede demorar lo que normalmente una entidad demora haciendo unos trámites, más si se trata de un asunto económico. Entonces hay que esperar un poco para que la unidad de víctimas nuevamente se comunique y usted pueda reclamar la suma de dinero correspondiente a la indemnización por la muerte de su hijo. Y desde el norte del Valle de Aburrá también nos está llamando ahorita María. Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Cuéntenos, María, ¿cuál es el caso que tiene? Sí, niña, en el momento lo que pasa es que yo llevo aproximadamente 2 años para una reparación de víctima por mi esposo que murió en un accidente violento, en algo violento. Sí. Yo entregué toda la documentación, va a ser aproximadamente 2 años. ¿Cuál fue el problema? Que me colocaron los documentos con mi nombre, pero no registran con mi documento de identidad, sino con una tarjeta de identidad. Fue error de la niña que me recibió la documentación. En este momento llevo casi aproximadamente 2 años y no me han podido solucionar. Me indicaron que debo estar colocando órdenes de desacato, incidentes de desacato, y el último que recibí el día 3 de septiembre me dice que revocaron la decisión. No sé si ese revocado de decisión es porque no va a continuar la orden de desacato. No sé qué hacer en este momento, porque no puedo volver a montar los papeles como nuevos. Me indicaron que no lo puedo hacer. No me solucionan, entonces el caso está radicado con mi nombre, más no con mi número de identificación. Y no me dan ninguna respuesta porque siempre tengo que seguir yendo a la misma entidad a seguir colocando órdenes de desacato, en la cual en una me dicen que procede, luego me contestan otra que revoca y así continúo. No sé qué hacer porque, como te indico, ya llevo aproximadamente 2 años en esta papelería.
Julio María tiene un caso bastante particular. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por supuesto que nos vamos a quedar con sus datos, María, para poder hacerle un seguimiento al caso. Señora María, usted en este momento está realizando dos trámites. El trámite administrativo, que tiene que ver con la solicitud que usted está haciendo para que le desembolsen la suma de dinero por la muerte, por el homicidio que sufrió uno de sus familiares. Y el otro es un trámite judicial a partir de una acción de tutela que usted presentó por unos incumplimientos que usted consideró que se habían realizado por parte de la unidad de víctimas. En cuanto al trámite administrativo, en el sistema, lo que indica acá en este momento la unidad de víctimas es que en el sistema no aparece dicho error, es decir, como si ya hubiese sido resuelto. Lo que ella comenta sobre el tema judicial de los desacatos, a lo que yo creo que se está haciendo referencia es a una revocatoria de una sanción que se le impone a las entidades cuando no cumplen. Si la unidad de víctimas, como en este caso al parecer ya ocurrió, cumple con todos los requerimientos que le está haciendo el juez, pues el juez le revoca la sanción de desacato que impuso. Entonces lo que me indican es que la señora se dirija, que todo parece indicar que el tema ya está resuelto, pero si no está resuelto, a pesar pues de lo que le acabamos de informar, a pesar de que usted vaya a la unidad de víctimas, debe dirigirse nuevamente ante el juez que emitió el fallo respectivo, el fallo del que usted comenta que presentó los desacatos, señora María. Muy bien, agradecemos a Julio Cuastumal, coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, por estar aquí, e igualmente a Gloria Espinosa, profesional líder de reparación colectiva de la unidad de víctimas. Hoy se nos fue muy rápido el tiempo. A ustedes muchísimas gracias y a ustedes también por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes a la 1:30 aquí en Telemedellín. Hasta pronto.